Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Drogas. ¿Lo sabes todo? Esta es una producción del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México para Capital 21. Hoy vamos a hablar del suicidio y el consumo de drogas. Quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Estamos en el programa y para hablar de este tema hoy nos acompaña el doctor Alejandro Águila Tejeda. Él es director y fundador del Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Es psicoterapeuta, especialista en suicidio también. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes gracias por la invitación. Doctor, la vinculación entre suicidio y adicciones, vemos que tiene a veces cada vez se presenta con mayor fuerza, pero tú eres el especialista en esto. Platícanos por qué se puede dar de esa manera. Bueno, lo que hemos visto es que generalmente las personas usuarios de diversas sustancias no se conciben a sí mismos como suicidas. Tendremos que partir de allí, sabiendo y conociendo todos los problemas, las complicaciones, las secuelas del uso de sustancias. El usuario a sí mismo se ve como alguien que está usándolo de forma recreativa o que no es tan grave, y finalmente como que los daños los perciben muy a largo plazo. Sin embargo, la categorizamos como una conducta de alto riesgo, una conducta autodestructiva. Y efectivamente cada vez más se está dando este vínculo, este enlace entre no me importa mi vida, que sería la frase del usuario, y pues hay que vivir el hoy y no importa que pase mañana. En esta condición sí se ponen mucho en riesgo usando cualquier tipo de sustancia, y en esta dependencia en la que caen, en la que llegan hasta una adicción que finalmente los va a llevar a la muerte. Doctor, ¿qué situaciones pueden llevar a un joven justamente a que no le dé valor a su vida? Es multifactorial, fíjate qué buena pregunta, porque la verdad es que en consulta, cuando escuchamos a los pacientes hablar acerca de esta situación del consumo, hay una negación respecto al riesgo, hay una evasión respecto a las consecuencias, y finalmente están deseando vivir el hoy sin pensar en el futuro. ¿Qué vemos? El adolescente está ahorita teniendo una sensación de inmunidad, como que nunca le va a dar ninguna enfermedad, ¿no? Inmortalidad, como que nunca se va a morir, e infertilidad, que nunca va a embarazar a nadie o nunca van a tener bebés, ¿no? Estos tres ins son de los que llevan al adolescente a decir, a mí no me pasa nada, sí, una sensación como de supermanes. Como una idea de tengo el futuro muy lejano. Sí, pero yo diría más bien es como en el disfrute del presente, y quién sabe qué vaya a pasar en el futuro, no concibiendo que el futuro se va construyendo desde el hoy. Doctor, ¿hay diferencias entre hombres y mujeres en estas cifras que tal vez tú puedas tener sobre índices de suicidio? Sí, inclusive es impresionante cómo el hombre rebasa 3 veces más las cifras. Se habla de que de los 100% de casos, el 86% está hecho por hombres, hablando de suicidio consumado. Entonces sí estamos muy por arriba. Y aquí habría que agregar también el método. Generalmente el método del hombre es mucho más certero, más eficaz, usando arma de fuego, aventándose de un precipicio o el ahorcamiento. Mientras que la mujer, generalmente decimos que la mujer es vanidosa hasta en la muerte. No quieren morir feas, entonces toman pastillas o venenos, algo que sea una destrucción interna. Doctor, ¿y de qué manera uno puede diferenciar entre un intento de suicidio y una decisión consumada? Porque a veces cuando se dice que el suicidio o el intento fue fallido, ¿no? Que digamos es
situaciones como que me corto las venas de aquí o métodos que en realidad no van a llevar no van a llegar al término de una vida, ¿no? Claro. Pero que son, digamos, estos tal vez llamadas de atención, pero ¿cómo poder diferenciar entre si una persona en verdad tiene esa intención y es un primer intento, pero que sí lo va a llevar a cabo, y alguien que únicamente sí es por tratar de generar una atención sobre ella? Fíjate que algo que ha causado mucha preocupación, inclusive duda respecto a lo que preguntas, si es o no un acto suicida, es el cutting. Este deseo de cortarse, esta intención de estarse lacerando la piel en diversas áreas del cuerpo, lo hemos diferenciado entre quien se está cortando como un deseo de desplazar este dolor emocional a un dolor físico que finalmente está generando una adrenalina también, a quien realmente tiene una intención, y lo vemos con el corte. Entre el corte más severo, más intenso y haya un desangramiento, el deseo suicida es más claro. Cuando el corte es ligero, tratan más que nada de hacerse palabras, letras, insignias, etcétera. Es una intención más bien de ser parte de un grupo, porque inclusive hay grupos de adolescentes que están teniendo el cutting como una sensación de pertenencia, y la intención suicida como tal tiene mucho que ver con el método. Quien usa métodos más severos o más letales, esos serían los que indicaríamos como personas con una intención firme de quitarse la vida. Esta situación que nos cuentas, doctor, las mujeres tratan de destruirse antes interiormente con el consumo de algún tipo de veneno y que los hombres tal vez lo hagan de una manera más contundente, pero esta forma contundente pues es como más exterior, o sea, es terrible la imagen de un joven que se dispara o de alguien que se tira al vacío o de un ahorcamiento, y que en cualquiera de estos niveles hay un grado de sufrimiento. Sí. ¿Cómo pensar el sufrimiento en este sentido, doctor? Muy exacto, fíjate que decimos, la gente me pregunta, yo veo todos los días pacientes suicidas, que qué pensaba el suicida o por qué lo hizo, estas inquietudes que socialmente tenemos, y les explico mucho que lo que le pasa al suicida es que está sufriendo. Y efectivamente hay un dolor emocional tan intenso que no le están pudiendo contener dentro de su vida y de su cuerpo, y una intención de acabar con ello es acabar con la vida. Muchos de los pacientes que tengo y me dicen, es que yo realmente no quería morir, lo que quería es dejar de sufrir cuando el intento es fallido. Entonces lo que encontramos en los pacientes suicidas es desesperanza, y va muy enlazado con las adicciones, porque recordemos que la gente que tiene el uso de cualquier sustancia es evadir su realidad, aunque sea por ratitos, por momentos, pero la intención es no estar sintiendo y viviendo en este momento lo que no puedo soportar, lo que no puedo cambiar, lo que no puedo tolerar. Entonces, ya sea el intento de suicida consumado o no, o la situación del consumo de sustancias, ambas tienen que ver con no querer la realidad que se está viviendo. Doctor, esta pregunta que te hacía anteriormente es porque con las drogas, con el consumo de drogas, se obtiene un placer momentáneo, pero es un placer y está contrapuesto con la ejecución del suicidio, sobre todo si implica un sufrimiento antes de que concluya o se termine con la vida. En ese sentido, doctor, ¿cómo es que el consumo de drogas puede llevar a una idea de suicidio o un intento fallido de suicidio pueda llevar a un consumo de drogas? Respondiendo, porque son varias preguntas, pero bien interesantes, y son las aristas de todo lo que tiene que ver el mundo de las adicciones. Hemos encontrado que quien está con este deseo de consumo sí puede generarle unos niveles de ansiedad tan altos que si no la tiene la sustancia, pues entonces sí hay un deseo de mejor morir. Quien está consumiendo y de algún tipo de sustancias, sobre todo las alucinógenas, lo que ellos llaman el mal viaje, sí puede también llevarlos a una cuestión suicida, sobre todo porque hemos encontrado que se destapan núcleos paranoides y sienten que los persiguen, que les van a hacer daño, que alguien que los quiere matar. Entonces, en este delirio sistematizado, este estado psicótico alterado de conciencia, sí hay intenciones suicidas y acciones como tales. Pero también hemos encontrado que en estados de abstinencia,
es cuando hay un deseo enorme de quererse quitar la vida, porque el organismo está demandando a la sustancia, no la tienen a la mano, y entonces hay un deseo, acabo con mi vida porque no puedo controlar estos niveles tan altos de ansiedad. Ahora que tú mencionas justamente el síndrome de abstinencia, doctor, ¿hay drogas que te lleven, que estén relacionadas en tus estadísticas, en tu epidemiología, como las sustancias cuyo síndrome de abstinencia generan más índices de suicidio? Sí, y fíjate que tiene que ver también, y les va a sorprender, con el mercado. Es decir, qué tan accesible es, porque yo te hablaría de las sustancias alucinógenas que pues, todas de alguna forma pueden llevarte a un estados paranoides, ¿no? Pero la cocaína en mis pacientes es como la sustancia, uno, que se ha abaratado, curiosamente, porque Sí. ya no pasa tanto a otros países y se ha centrado aquí en México, entonces es más accesible, ¿no? Es increíble, yo digo que es como la casa de valores, de repente está un precio y de repente está en otro. Sí. En la medida que es accesible, es este tipo de sustancias que más llevan, obviamente, a la situación suicida. Primero porque la cocaína genera también una activación de estas áreas del cerebro de agresividad. Entonces, todo lo que vemos en las noticias de la mató, intentó asesinar o se suicidó, parten de este impulso generado por la sustancia activando los núcleos agresivos del cerebro. Ahora, doctor, en cuanto a rangos de edad, ¿en dónde es una persona joven, digamos, en toda esta etapa que se considera juventud, que pudiera ser como, no sé, a partir de los 12, 13 años hasta los 29, Sí. ¿no? ¿En qué franja de esta edad se presenta con mayor frecuencia el suicidio aquí en México, digamos, en el centro que tú tienes, que tú diriges, doctor? La población que nos llega, pero también hemos podido constatarla con instituciones, hospitales, asociaciones, inclusive del INEGI, la población más vulnerable, y es algo que sí es importante remarcar porque nos preocupa y nos ocupa mucho en el Instituto Hispanoamericano de Suicidología, porque el rango es de los 15 a los 29 años de edad, convirtiéndose lastimosamente en la segunda causa de muerte en jóvenes por suicidio. Bueno, este dato es muy impactante, doctor. Es muy fuerte y es algo que decimos, tenemos que atenderlo necesariamente, verlo como una problemática de salud pública y que esto tiene que ver con que no le estamos ofreciendo al adolescente lo que necesita, ya no está apostando por la vida. Entonces, esta población que idealmente debía tener su proyecto de vida, estar en la escuela o concluyendo una carrera, ingresando al campo de trabajo, ya no está en esas actividades, está apostando más por morir porque no considera un futuro promisorio. Doctor, las personas que rodean a un joven que se suicida, digamos, quiero decir, los amigos, los pares, en ese sentido, ¿de qué manera quedan afectados? Y esto te lo pregunto un poco pensando en que si yo quiero copiar el acto de mi amigo o el acto de mi amiga. Híjoles, fíjate qué fuerte, porque hemos encontrado que cuando alguien se suicida, ya sea en la escuela o inclusive en un trabajo, por lo menos un mínimo de 6 personas alrededor quedan afectadas. Pero también la sociedad, la comunidad, el entorno se cuestiona, se pregunta, e inclusive se convierte en como el tema de conversación y de polémica, en donde puede darse, técnicamente le llamamos los suicidólogos, el efecto Werther. Es un efecto imitativo, que también hemos visto mucho con las famosas estrellas de rock, ¿no? Kurt Cobain, Amy Winehouse, que se suicidó. O sea, todos los suicidas, estos líderes musicales, sí pueden hacer que sus seguidores, sus fans, también se suiciden. E inclusive lo hemos encontrado en las escuelas, en donde si el líder es el suicida, hay una situación de seguimiento en esta conducta y por supuesto hay necesidad de un trabajo que le llamamos posvención. La posvención tiene que ver con todo el apoyo suicidológico a los familiares, amigos, personas cercanas a alguien que se suicidó, porque dentro de todos los duelos, el duelo por suicidio es el más complejo. Y es complejo porque deja dos situaciones. Una, los porqués. Siempre se preguntan, ¿por qué lo hizo?
Y es una respuesta que no vamos a poder saber nunca. Las verdaderas razones por las que alguien se suicida se las lleva a las tumbas. Y el segundo punto muy importante es la culpa. Créeme, toda la gente que está alrededor de un suicida siente una gran culpa porque dice, es que yo hice esto y por eso se suicidó. O dejé de hacer, o dejé de verlo, atenderlo, de buscarlo, de responder y por eso se suicidó. Estas dos condiciones hay que trabajarlas profundamente con las personas para deslindar de toda esta responsabilidad de culpa. Doctor, nos quedamos con esta idea, vamos a hacer una pausa. Amigos, vamos a un corte, estamos en Drogas, lo sabes todo, quédate con nosotros. De una forma gradualmente el adolescente con riesgo suicida empieza a sustraerse del mundo. Doctor, esa pregunta que te voy a hacer la hemos escuchado con frecuencia, pensar que el consumo de alguna droga te puede salvar de una idea suicida. Es curioso porque esta situación es paradójica con lo que trabajamos los adictólogos, ¿no? En donde finalmente una sustancia externa o en uso excesivo va a generar daños internos cuando se consumen. Pero sí es un pensamiento tal vez del adolescente, que estar en un estado alterado de conciencia, voy a ser feliz aunque sea por momentos para no suicidarme. Sí. La verdad es que los va a llevar al suicidio precisamente porque hay una acumulación de sustancia y hay una transformación que esa parte, fíjate que no la ve el adolescente adicto. Generalmente el adicto es el último en asumir que tiene un problema adictivo. Cuando hemos trabajado en las clínicas y llegan los papás y nos las llevan para ingreso, para internamiento y dicen, él dice que no, que consume poco, ¿no? Todos dicen que consume poco. Al momento de hacer toda una evaluación determinamos que sí hay una adicción y un consumo excesivo que ha generado toda una transformación en su organismo. Y todo. Ya estamos de regreso. Estamos hablando de suicidio y consumo de drogas con el doctor Alejandro Águila Tejeda. Doctor, en el bloque pasado nos quedamos con esta idea de los porqués y la culpa que se pueda generar entre la gente que rodea a alguien que se ha suicidado. Y yo te quiero preguntar, ¿de qué manera se puede, hay forma de prevenir el suicidio? Sí, contundentemente sí, te respondo afirmativamente porque esa es la labor que llevamos haciendo muchos años en el instituto, porque nuestra intención es que en la medida que se conozca, en la medida que podamos dar información, que demos los tips, los puntos, el problema de suicidio, como cualquier problema de salud pública, atendido tempranamente se puede salvar mucho. Y te lo voy a comparar, por ejemplo, con el cáncer. Sabemos que los cánceres atendidos tempranamente, diagnosticados bien, tienen mucho mejor pronóstico. Igualmente pasa con la conducta suicida. Todos los suicidas mandan mensaje. Es importante aprender a detectarlo. El adolescente generalmente no habla mucho en familia, habla más bien con los cuates, habla afuera, pero sí tiene muchas conductas suicidas. Doctor, ¿tú nos podrías dar uno o dos de estos mensajes que a lo mejor tal vez pasen desapercibidos en el entorno familiar incluso? Sí, dos principales, que es inclusive los motivos por los cuales mayormente se suicidan los jóvenes. Uno es el estado depresivo. Ese estado depresivo que difícilmente detectamos, que difícilmente diagnosticamos, y entonces se convierte estadísticamente ya el 65% de los suicidas cursaban con algún tipo de depresión. ¿Qué pasó? Pues no la atendieron, no la diagnosticaron, tampoco la curaron, ¿no? Entonces, la depresión la vamos a ver a través de varios signos y síntomas. El aislamiento, llorar, cambios de alimentación, cambios en hábitos en el dormir y sobre todo esta falta de proyecto de vida. Le llamamos anedonia. Anedonia es cuando ya no tengo deseo de hacer nada, lo que me gustaba hacer tampoco lo disfruto y empiezo a desvincularme, empiezo a desconectarme del mundo, ya no quiero hacer cosas que podría disfrutar o compartir,
ya no van a reuniones, a fiestas, etcétera. De alguna forma, gradualmente, el adolescente con riesgo suicida empieza a sustraerse del mundo. Doctor, esa pregunta que te voy a hacer la hemos escuchado con frecuencia, pensar que el consumo de alguna droga te puede salvar de una idea suicida. Es curioso porque esta situación es paradójica con lo que trabajamos los adictólogos, ¿no? En donde finalmente una sustancia externa o en uso excesivo va a generar daños internos cuando se consumen. Pero sí es un pensamiento tal vez del adolescente, que estar en un estado alterado de conciencia, voy a ser feliz aunque sea por momentos para no suicidarme. Sí. La verdad es que los va a llevar al suicidio precisamente porque hay una acumulación de sustancia y hay una transformación que esa parte, fíjate que no la ve el adolescente adicto. Generalmente el adicto es el último en asumir que tiene un problema adictivo. Cuando hemos trabajado en las clínicas y llegan los papás y nos las llevan para ingreso, para internamiento y dicen, él dice que no, que consume poco, ¿no? Todos dicen que consume poco. Al momento de hacer toda una evaluación determinamos que sí hay una adicción y un consumo excesivo que ha generado toda una transformación en su organismo y toda una dependencia. ¿Qué pasa? Pues dejan de comer, dejan de dormir e inclusive las actividades escolares, laborales, recreativas, deportivas también se ven disminuidas o ausentes. Doctor, cuando alguien ha consumido alguna sustancia y comete suicidio, no sé si el término correcto es no, sí está correcto, suicidio. Sí. Alguien comete suicidio, ¿qué tan frecuente es esta situación? Que alguien bajo el influjo, digamos el efecto, bajo el efecto sería lo correcto, bajo el efecto del consumo de alguna sustancia, sí, cometa suicidio. Te lo pregunto en el sentido de darse valor, doctor, ¿no? De querer hacerlo, cometer suicidio, sí, pero a lo mejor no me animo, pero si consumo una sustancia, a lo mejor me animo, sí, como sucede, digamos, con ciertas drogas que muchas personas las utilizan justamente para hacer acciones que no harían, sino en su estado de juicio, llamémosle, normal. Claro. Sí, inclusive fíjate que la encuesta nacional de las adicciones nos ha reportado cosas que a nosotros los suicidólogos inclusive nos ha sorprendido. Y son tres, respondiendo a tu pregunta. La primera de ellas es que la sustancia que está más asociada al suicidio, no sé si se pueda o no sorprender, es el alcohol. Curiosamente, y en esta situación de el estado alterado de conciencia, decimos los psicólogos que el alcohol también permite mucho la desinhibición. Y entonces en esta desinhibición, todo lo que traían acumulado, guardado, pues ¿qué te gusta? Hablemos de rencores, hablemos de dolor, sufrimientos, melancolía, todas esas situaciones se destapan y se agudizan y se hacen más vivenciales en estado de alcoholismo. Entonces esto sí puede llevarlos, ¿no? Y también hemos encontrado que cuando se le hace una autopsia al paciente con un suicidio consumado, sí hay un alto porcentaje, se habla casi del 70% en jóvenes que tenían algún tipo de sustancia. Entonces, obviamente, pues está muy, muy asociado. ¿Y qué nos va a decir como la verdad absoluta? Pues hacer la encuesta directamente con los jóvenes, que les preguntamos si en estado ya de estar consumiendo han tenido deseos de morir. Curiosamente nos dicen no. El deseo de morir es cuando no está la sustancia o cuando hay estado de abstinencia. Y doctor, por último, recomendaciones para hacer una prevención, sí, en ese sentido de prevención del suicidio, si se puede decir de esa manera. No, sí se puede decir, y de hecho esa es como la bandera del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, es que si conocemos bien todo el fenómeno es más fácilmente prevenible. Uno, es importante que si alguien les dice que se quiere quitar la vida, lo escuchen. Es más importante lo que el paciente, la persona, el amigo nos quiere decir y que lo que nosotros le podamos decir. Dos, no juzguen. Si le dicen estás tonto, estás mal, es pecado, olvídalo, como crees y todas esas cosas que se mencionan,
inclusive podrían precipitar la acción suicida sintiendo a la persona que no le están comprendiendo, que no le están escuchando. Y tercero, por supuesto, canalizar a especialistas, con mucho gusto les vamos a dejar nuestros datos, Sí. para que puedan atenderse y por supuesto hacer una valoración adecuada, y sí, el suicidio es prevenible. Muy bien, doctor. Por último, danos un dato, doctor. Ahora nuestros amigos están viendo en la pantalla el nombre del instituto que diriges y finalmente si nos puedes dar ese teléfono. Con mucho gusto, el 4631-3307 y el 4631-3300. Muchas gracias, doctor, por A tu presencia en ustedes este por su programa. invitación. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Y amigos, les dejo una pregunta. En drogas, ¿lo saben todo? Hasta la próxima. Utilizar ciertos colores en la vestimenta, el maquillaje es de cierta manera, pero además tu comportamiento es un poco más pasivo, quizás más emocional que en otros grupos. Entonces, un chico que decide comportarse o identificarse como emo, tiene que pasar por todos estos rituales que definen lo que es su persona y que además lo identifican y hace que pertenezca a un grupo. Acá lo riesgoso y lo importante sería prestar atención a algunas conductas que nosotros consideramos de riesgo y que pueden formar parte de estos rituales de pertenencia. Acá el consumo de sustancias forma parte importante en cuestión de los rituales. ¿Por qué? Porque actualmente en este mundo tan acelerado que vivimos, en el que los chicos no pueden esperar tanto para recibir un estímulo, en el que constantemente están recibiendo estímulos auditivos, visuales, sensoriales, parte de los rituales de pertenencia están relacionados al consumo. Y esto es alterar la percepción, ¿no? Entonces, la intoxicación por sustancias pareciera que cobra un valor importante en la adolescencia en cuestión de experimentar, en cuestión de conocer, en cuestión de que uno reta